Bendiciones, pueblo de Dios, reciban un sincero saludo y que el Señor los mantenga siempre gozosos con salud y paz, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy les traigo un mensaje acerca del poderoso sacrificio de Jesús en la cruz, titulado La dádiva de Dios en la crucifixión de Jesús. Y esta frase que decimos siempre, Cristo murió por nosotros, la repiten hasta los niños, pero pareciera que lo ven como una historia que no tiene relevancia o como un mito. Pero el anuncio de la cruz de Cristo es un hecho real en la historia y la eternidad. Es el evento más sustancial de la historia y Jesús desencadenó en la cruz la gracia sobrenatural de Dios, un obsequio inmerecido. De una manera u otra, todos los seres humanos ofendemos a Dios. Nadie lleva una vida perfecta delante de Dios. No importa cuán amorosos o dadivosos o cuántas obras de bondad hagamos, siempre le fallamos y caemos en pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecados fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Frente a tal realidad, el hombre siempre ha buscado la manera de tapar, de cubrir sus faltas como Adán y Eva, cubriéndose con hojas de higuera, cubriendo ese pecado. Así que a través de las religiones se hace así y se crean diferentes rituales con el propósito de limpiar, de purificar su vida de sus pecados. Así que en el libro de Levítico, la palabra de Dios habla de una serie de sacrificios que Dios ordenó al pueblo de Israel para la expiación de sus pecados. Dichos sacrificios estaban basados en la ofrenda de animales o de cereales, llamada esta última la ofrenda cocida. Y así estaban la ofrenda del holocausto, estaba la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de la paz. Todas estas ofrendas de animales tenían un común denominador: el derramamiento de la sangre y la muerte de la víctima del sacrificio para que la expiación fuera hecha. La razón era porque la vida de la carne en la sangre está, y la sangre debía vertirse para remisión del pecado. Y lo leemos en Levítico 17, que dice, 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Vemos que el pecado se interpone en nuestra relación con Dios. Por eso debe haber reconciliación con Dios. El pecado nos separa de Dios. Todo pecado conduce a la muerte espiritual. Veamos lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y veámoslo en Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que necesitamos ser limpiados y purificados para ser restaurados, guardados y restituidos. El precio a pagar es alto y debe pagarse por medio de sacrificio de sangre. Dios mismo ordenó este sistema de sacrificios como una figura, como una imagen o representación de lo que sería el verdadero sacrificio supremo hecho en la cruz, el cual quitaría una vez y para siempre
todos los pecados de la humanidad. Y así, Jesús pagó el precio de nuestra salvación, tomando el lugar que nos correspondía a nosotros en sacrificio, como sustitución nuestra. Dios mismo se ofreció como sacrificio en su Hijo Jesús por la humanidad, muriendo en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados. Y mire lo que dice Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El que nunca cometió pecado cargó con los nuestros por el sacrificio de la cruz, vertiendo en la cruz toda la vida que corría en él por el derramamiento de toda su sangre. En el tiempo perfecto del Padre Celestial, Jesús completó cada promesa, completó cada profecía y ofreció su propia sangre como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Este único acto de sacrificio con poder total y definitivo en la historia de la humanidad, muriendo en una cruz, derramando toda su sangre sin necesidad de que ésta sea esparcida sobre el altar, como había sido dispuesto, porque escogió el Monte Calvario como lugar sagrado para expresar su acto sublime de amor para con la humanidad. Miren, con su muerte tenemos vida. Cristo Jesús no era cualquier hombre, era Dios mismo hecho carne en la tierra. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Veamos, el sacrificio de Jesús tiene un valor tremendo, un valor incalculable, y nosotros debemos verlo así, no como una historia, no como algo que pasó y que no tiene relevancia. No, número 1, es el superior acto de sacrificio realizado sobre la tierra. Leamos Gálatas 4, de 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Mire, escuche qué hermosa promesa. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cristo, Hijo de Dios por naturaleza, vino a ser Hijo del hombre para que nosotros, por naturaleza, hijos del hombre, pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. ¿Ven qué maravilloso intercambio? En tanto que los hombres fuesen esclavos, no podían ser hijos. Cristo los libró de la esclavitud de la ley para que pudiesen recibir la adopción de hijos. Y veamos número 2. Hebreos 7:28 dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que la ley establece a sacerdotes que son personalmente imperfectos, están caracterizados por su condición de débiles y por el fracaso. El sacerdocio humano en este caso ha sido reemplazado por un sacerdocio, escuche, un sacerdocio divino y eterno.
Qué insensatez entonces que los hombres establezcan sistemas sacerdotales modelados en base de la ley del Antiguo Testamento y que se entremetan en las funciones verdaderas de nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Número 3. Es el único sacrificio válido, con capacidad para borrar de manera definitiva el pecado de la tierra. Hebreos 7:22. Jesús es fiador de un mejor pacto. El sacerdocio aarónico era parte del viejo pacto. El sacerdocio de Cristo está conectado con el nuevo pacto. Este nuevo pacto es un acuerdo incondicional de gracia y hoy gozamos de las bendiciones del nuevo pacto. El mismo Jesús es la garantía por su muerte, sepultamiento y resurrección. Él vive para siempre. Él puede también salvar completamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Así que veamos número 4. No dude. El sacrificio de la cruz es completo. Totalmente completo. Nos provee todo lo que necesitamos para estar cabales, maduros y completos, tal como lo fue Jesús. Jesús voluntariamente entregó su cuerpo, su mente, su espíritu en el sacrificio de la cruz para sanidad, para liberación, para redención nuestra, para que esa sanidad del cuerpo, del alma y esa libertad gloriosa pueda obtenerse. Hay que ser limpiados cada día al rociar en nuestras vidas la sangre de Jesús, que nos da autoridad para vencer a la muerte y nos da vida verdadera. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto lo podemos encontrar en 1 Pedro 4, 1 y 2. Número 5. El sacrificio de la cruz es de valor incalculable e incansable. En Colosenses 2, 14, 15 se hizo el decreto por los pecados. Escuche, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, los que me escuchan, esto en la ley ceremonial había toda clase de mandamientos tocantes a días santos, alimentos y otros rituales religiosos. Todo ello formaba parte de la religión prescrita de los judíos. Jesús en su muerte quitó todo esto de en medio y lo clavó en la cruz y lo canceló como se cancela un escrito de deuda cuando queda pagada toda la deuda. Amén. Así que por su muerte en la cruz y su resurrección y ascensión, el Señor venció también a los principados y potestades de maldad. Este fue un glorioso triunfo sobre todas las huestes del infierno y Satanás. Y al pasar por la atmósfera en su camino de vuelta al cielo, pasó a través del mismo dominio de aquel que es el príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia.
Así que quizás este versículo sirva de especial consolación a los que se obsesionan por el temor de espíritus malignos. El cristiano no tiene que temer si estamos verdaderamente en Cristo, porque Él ha desarmado, escúchelo bien, Él ha desarmado a los principados y a las potestades y a toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Amén. Número 6. El sufrimiento de Jesús en la cruz fue tan grande y de tal magnitud para cubrirnos con su sangre. Por grande que sea el pecado, puede ser borrado. La sangre de Jesús es aplicada a nuestros corazones para ser liberados de la muerte espiritual, para ser sanados, restaurados, cambiados y transformados por ese gran poder. Pero esa sangre debe ser aplicada a nuestra conciencia, a nuestros corazones, a nuestra vida. Hebreos 9:14 pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que no se trata meramente de una purificación física ni de una limpieza ceremonial, sino de una renovación moral que purifica, nos limpia de aquellas obras muertas que producen los incrédulos en su esfuerzo por ganarse su propia purificación. Amén. Y terminamos este mensaje con el número 7. La cruz tiene poder para destruir el poder de la muerte, como señal del amor del perdón de Dios y para librarnos del infierno y de la muerte eterna. Los resultados prácticos de esta verdad es que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y voy a poner un ejemplo demasiado sencillo que nos va a dar más comprensión. Un día se acercó a Mario una mujer que había sido su amante antes de su conversión. Cuando él se volvió y se alejó a paso rápido, ella lo llamó: Mario, soy yo. Apresurando el paso, dijo él sobre su hombro: sí, ya lo sé, pero ya no soy yo. Lo que quería decir era que estaba muerto al pecado y vivo para Dios. Un muerto no tiene nada que hacer con la inmoralidad, con la mentira, con el fraude, con la maledicencia, con la murmuración, con el adulterio, con la fornicación ni con ningún otro pecado. Ahora, hermano que me escucha, estamos vivos para Dios. Somos llamados a la santidad, somos llamados a la adoración, somos llamados a la oración, al servicio y somos llamados para darle fruto a Él. Amén. Sea la gloria por siempre y para siempre a nuestro Dios. Ahora podemos pedir que repita conmigo esta oración. Señor Dios del cielo, enviaste a tu Hijo a morir en su cuerpo en una cruz. Él llevó todos mis pecados, de lo cual yo soy culpable. Pero Señor, en ese sacrificio, tú pagaste mi deuda y ese amor me hizo conocer la verdad y esa verdad me ha hecho libre. Yo, Señor, reconozco que soy pecador, me arrepiento y confieso que por esa sangre preciosa soy nueva criatura en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Amén. La paz y la gracia del Señor sea con todos ustedes.